¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados jóvenes estudiantes? Bienvenidos al curso de física. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, pero antes vamos a dar el proverbio del día. Nos dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprad y comed. Isaías 55.1. Bien, jóvenes, comparten entonces el proverbio, ¿no? Reflexionemos acerca de esta frase. Bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es cinemática de una partícula 2, ¿ya? Específicamente el tema se llama movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿ya? Esto se conoce como MRV. ¿Listo? Bien, muchas veces nosotros hemos experimentado lo que es la aceleración, ¿verdad? Cuando estamos en un móvil, cuando corremos de repente, ¿no? Intempestivamente, ya sea por una emergencia, ¿no? Entonces, la aceleración, ¿qué genera la aceleración? Lo que genera la aceleración es un cambio de velocidad, ¿no? Si aceleramos, estamos aumentando la velocidad. Si desaceleramos, estamos disminuyendo la velocidad. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar justamente del movimiento rectilíneo uniforme variado, donde el personaje principal es la aceleración, ¿no? En comparación del tema anterior, la velocidad era constante y no existía aceleración. En este tema sí va a existir la aceleración, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene el MRV? Primera característica, la trayectoria es una línea recta. El desplazamiento y la longitud recorrida tienen el mismo valor. Otra, la velocidad varía uniformemente, es decir, la velocidad va a cambiarse, no va a modificarse, no va a ser la misma, va a tener que cambiar la velocidad. Por ejemplo, miren, acá tengo un gráfico. Tenemos una velocidad 1. Al aplicar la aceleración, esta velocidad va a modificarse, va a obtenerse una velocidad 2. ¿Ya? Todo esto se va a generar mediante un periodo de tiempo y bueno, otro elemento que tenemos sería la distancia, ¿verdad? Ahora, usted se preguntará, ¿y qué va a ser constante en MRV? Bueno, lo único constante que vamos a tener en MRV va a ser la aceleración, ¿no? La aceleración va a ser constante. ¿Listo? Ahora tenemos aquí las ecuaciones de MRV. La primera ecuación, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. ¿Ya? Esta ecuación vamos a utilizar siempre y cuando no esté involucrada la distancia. Luego tenemos a la distancia que es igual a la suma de las velocidades entre 2 multiplicado por el tiempo. Luego la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y por último tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos aceleración sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Las unidades que tenemos son, todo lo que es velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿verdad? El tiempo se mide en segundos, la aceleración se mide en metros segundo al cuadrado y la distancia se tiene que medir en metros. ¿Listo? Bien, entonces vamos a reconocer los elementos. A ver, vean qué elementos tenemos. A ver, por favor, esto es muy importante. Tenemos una velocidad 1, luego tenemos otra velocidad 2, ¿no? Que estas velocidades tienen que ser diferentes, ¿verdad? No son constantes porque hay una aceleración. Estas velocidades cambian debido a la aceleración. Vendría a ser el tercer elemento, la aceleración. Luego tenemos un cuarto elemento que es el tiempo, ¿no? Y por último tenemos el elemento de la distancia, ¿no? ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Ahora, de estos 5 elementos, ¿ya? Solo se necesitan 4 para usar una fórmula, ¿ya? Ojo, solo necesitas 4 para usar una determinada fórmula, ¿ya? Bien, vamos a continuar. A ver, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Nos dice, calcula la distancia si el móvil describe un MRV, ¿ya? Vamos a analizar esto. Tenemos acá, primeramente, que este móvil comienza con una velocidad de 13 metros sobre segundo, ¿no? Esta es la velocidad de inicio, vamos a decirlo así. A ver, vamos a pintar esto. A ver, perdón. Ya. A ver, no quiere pintar el lápiz, chicos. Vamos a verlo. Ya, a ver un momentito. Muy bien, como nos dice el problema, calcula la distancia tenemos que calcular esta distancia, a ver, esta distancia, ¿ya? Sabemos que este cuerpo tiene MRV, sabemos que el tiempo, ¿no? Para atravesar esta distancia han pasado 6 segundos, tenemos una velocidad inicial, a esto lo vamos a denominar velocidad inicial, 13 metros sobre segundo, y aquí tenemos la velocidad final, que es 27 metros sobre segundo, ¿listo? Ahora vamos a reconocer los elementos, ¿no? Tenemos velocidad inicial. ¿Cuánto vale? 13 metros por cada segundo que pase.
velocidad final, ¿cuánto vale? 27 metros por cada segundo que pase. Tenemos el tiempo de 6 segundos. 6 segundos. Y lo que pide el problema es la distancia. La distancia. Eso es lo que pregunta el problema. Ahora yo te pregunto, ¿te acuerdas que habían 5 elementos? ¿No? Tenían que haber 5 elementos, ¿verdad? Hace un momento los hemos contado. Hay uno que está faltando, ¿no? A ver, revisa. ¿Quién falta acá? Falta la aceleración, ¿no? La aceleración no está invitada en esta, se puede decir en esta fiesta, ¿no? Entonces la aceleración no tiene nada que ver aquí. Recuerda que se necesitan 4 elementos para usar una fórmula, ¿no? Uno de ellos es la incógnita. Aquí tenemos la incógnita, ¿no? Y los otros 3 son datos conocidos, ¿no? Entonces, suficiente con estos datos para usar la fórmula, ¿no? Contemos, a ver, 1, 2, 3, 4. Uno de ellos es el invitado de honor, que sería la incógnita, vamos a decirlo así, y los otros 3 son datos que ya se conocen. Entonces, como me falta la aceleración, me dirijo a mi formulario y voy a revisar esto. A ver, reviso mi formulario y dice, sin distancia, sin aceleración. O sea, donde no tenga que ver la aceleración, donde no esté invitada la aceleración. Usaremos entonces esta fórmula, porque aquí no está presente la aceleración, ¿verdad? Usamos entonces esta fórmula. Vamos a copiar la fórmula. Dice, distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo partido en 2, y esto lo multiplicamos por el tiempo. ¿Ya? Entonces ya tenemos para calcular la distancia. Entonces sumo las velocidades. Va a ser 13 más 27 partido en 2 y todo esto multiplicado por el tiempo de 6 segundos. ¿Ya? Ahora resolvemos simplemente esto. 13 más 27. ¿Cuánto es 13 más 27? ¿No? Sumamos 7 más 3 te da 10. Llevamos 1. 2 más 1, 3 más 1, 4. Listo. 13 más 27 es 40. Partido en 2 y multiplicado por 6. Aquí yo puedo simplificar el 6 con el 2. Mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. Entonces multiplico y me va a quedar 40 por 3. La distancia, señores, sería 3 por 4, 12, con el 0 sería 120 metros. Agregamos la unidad, sería metros, ¿verdad? Entonces la distancia que va a recorrer es de 120 metros. Y de esa manera es como se resuelve este ejercicio. Vamos a proceder con otro ejercicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con otro ejercicio que dice, a ver, si el cuerpo describe un MRV, calcula, a ver, vamos a sacar este anuncio, calcula el valor de la velocidad, bueno, de V, ¿no? Nos pide el valor de V. Entonces veo mi gráfico y puedo ver que 10 metros por segundo vendría a ser la velocidad de inicio. La velocidad inicial, V, tendría que ser entonces la velocidad final, ¿no? El tiempo es de 6 segundos y la distancia es de 270 metros. Analizamos los datos, jóvenes. A ver, vamos a ver. Tenemos la velocidad inicial que vale 10 metros por cada segundo que pase. La velocidad final es lo que nos pide el problema. O sea, esa vendría a ser la pregunta, ¿no? Que lo hemos denominado como V. ¿Ya? Luego, el tiempo es de 6 segundos. Y la distancia es de 270 metros. Como podemos apreciar, tenemos 3 datos conocidos que serían estos acá. 3 datos conocidos, ¿no? Y nos faltaría, a ver, vamos a cambiar de color de lápiz. A ver. Nos faltaría la aceleración, ¿verdad? La aceleración no está invitada aquí, ¿verdad? Entonces, como la aceleración no está presente, vamos a usar en nuestro formulario la fórmula donde no se necesita la aceleración, que sería la fórmula número 2, ¿no? Porque nos dice acá bien claro, sin aceleración, o sea, donde no está invitado acá la aceleración. ¿Listo? Entonces vamos a usar esta fórmula. Sería entonces que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo partido en 2, sobre por el tiempo, ¿no? Ahora lo que hacemos es reemplazar simplemente, reemplazamos. Como distancia tenemos 270, ¿listo? Como velocidad inicial tenemos 10, como velocidad final sería la velocidad v, que es lo que queremos calcular, todo esto partido en 2 y multiplicado por el tiempo que sería 6. Ahora 6 entre 2 te queda aquí a 3, ya estoy simplificando, te quedaría de esta manera, 270 es igual a 3 por 10, te va a quedar acá 30 más 3 por v, te va a quedar 3v, ¿no? Estoy multiplicando, haciendo la propiedad distributiva aquí. Ahora, restamos 270 menos 230, ¿no? Este 30 pasa restando, entonces te va a quedar 240, ¿listo? El 3 va a pasar a dividir y te va a quedar así, 240 entre 3.
Entonces diremos que V va a ser igual a 240 entre 3, eso resulta 80, ¿verdad? Entonces la velocidad final es de 80 metros por cada segundo que pase. Colocamos la unidad y esa vendría a ser la respuesta. La respuesta es aquí la alternativa A. ¿Listo? Tendría que ser la alternativa A. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar con el tercer ejercicio que nos dice, si un cuerpo parte del reposo con mRV y recorre 60 metros en 3 segundos, calcula la rapidez después de dicho tiempo. Muy bien, aquí, bueno, he graficado un poco el problema, nos dice, si un cuerpo parte del reposo. Bueno, esto de por sí ya es un gran avance, miren. A ver, vamos a subrayar esto. Marcador, resaltador, bien. Tenemos acá, si un cuerpo parte del reposo. Ya, cuando nos diga que parte del reposo, significa que la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Ese es un buen dato. Ahí ya nos está dando un dato. Entonces vamos a colocar así. A ver. Significa que la velocidad inicial, como parte del reposo, es 0 metros por segundo. Listo. Sigo leyendo el problema y dice mRV, o sea, va a haber cambio de velocidad. Y recorre 60 metros en 3 segundos. O sea, la distancia que hay de aquí hasta aquí es 60 metros. 60 metros. Y luego dice que esto, para que recorra 60 metros, ha tenido que pasar 3 segundos. Generalmente el tiempo se representa con una línea curva. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Esa línea curva representa el tiempo. El tiempo es de 3 segundos. Listo, 3 segundos. Calcula la rapidez después de dicho tiempo. O sea, lo que nos pide es la velocidad final, ¿no? La rapidez después de este tiempo, ¿no? La velocidad final es lo que pregunta el problema. Listo. Analizando datos tenemos 4 datos, 4 elementos suficientes para usar una fórmula. Aquí también no está presente la aceleración. Como no está presente la aceleración, vamos a usar la fórmula donde no tenga que ver nada la aceleración, que sería la número 2, ¿no? Entonces vamos a resolver. Copiamos la fórmula, va a ser así. Distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final partido en 2, todo esto por el tiempo. ¿Listo? Ahora resolvemos. Vamos a resolver. La distancia es de 60 metros y eso va a ser igual a la suma de 0 más la velocidad final, que no sabemos. Lo voy a poner así, velocidad final partido en 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Sabemos que el tiempo es 3. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver. Nos quedaría así, ¿no? A ver, continuando resolviendo, sería así. 60 se queda aquí. Y ahora sumo lo que está dentro de paréntesis. 0 más velocidad final, te va a quedar pues velocidad final. ¿Ya? Sobre 2. Ahora, este 3 va a multiplicar, ¿no? Va a multiplicar obviamente a la velocidad final. Sería entonces 3 veces la velocidad final. ¿Listo? Este 3 multiplica con este señor de arriba. Ya está. Ahora, 2 por 60, este 2 va a pasar a multiplicar para este lado. Porque está dividiendo, pasa a multiplicar. Te queda 2 por 60, sería 120. ¿Ya? Ahora, ese 3 está multiplicando a la velocidad final. Va a pasar a dividir. Y te quedará de esta forma. Que la velocidad final va a ser igual a 120 entre 3. Y eso sale 40 metros por cada segundo que pase. Y esta vendría a ser la respuesta. 40 metros por segundo sale. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esta manera se resuelven los ejercicios de mRV. Muy bien, en clase vamos a detallarlo, vamos a detallar más estos ejercicios. Yo recomiendo que ustedes vayan resolviendo todo lo que es el nivel básico de su guía. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en clases síncronas. Hasta la próxima.